Estamos en el aire. Saludos a todos y todas, gracias nuevamente por sintonizarnos en este Bufete Emanueli, el podcast. Hoy estamos en el episodio número 6, que lo hemos titulado Planes de ajuste de deuda, ¿qué significan para Puerto Rico y para usted? Primero quiero excusarnos porque estuvimos ausentes la semana pasada. Sé que hemos hecho una promesa de estar todos los jueves a través de Facebook Live y luego para que lo puedan escuchar en las distintas plataformas, pero lamentablemente pues yo tuve una situación de salud que, como está la crisis en Puerto Rico de médicos, pues me dieron la cita de inmediato para ese día jueves, y era algo que si yo no tomaba la cita pues no podía, porque literalmente los médicos están ofreciendo citas para el año que viene, a pesar de que sea una situación de emergencia, así que yo creo que eso va a ser un tema de podcast que podríamos tratar. Ya hice un contacto para traer un recurso extraordinario sobre la situación de salud en Puerto Rico. Sí, porque realmente es una crisis, y de hecho pues nosotros que siempre hablamos de cosas de todo esto de promesa, pues la Junta de Control Fiscal pues también ha metido la mano, ¿verdad?, en anular leyes que han intentado el evitar que los médicos se vayan de Puerto Rico, así que eso definitivamente lo vamos a preparar como un podcast. Así que ya con esas excusas pues podemos entonces abrir la puerta para comenzar con esta conversación importante, pues porque saben que en este año se confirmó el plan de ajuste de la deuda para el gobierno central, y es importante saber cómo eso pues nos afecta, ¿verdad? Porque estamos hablando al final del camino de la quiebra de un país, y por otro lado pues porque eso no termina el proceso, y porque hay otros casos de título 3 que están todavía pendientes y que vienen por ahí unos planes de ajuste. Así que es importante que estemos pendientes de cómo eso nos afecta, nos impacta. Así que voy a abrir la puerta ahí para la conversación. Sí, lo que yo quisiera decir primero es que cuando uno mira el historial de la divulgación de la información sobre el proceso de promesa y de los planes de ajuste de la deuda, pues hay que reconocer que la prensa ha estado pendiente al trámite de título 3 y de las implicaciones, y prácticamente publican un asunto todos los días, pero el gobierno de Puerto Rico hay que sacar la información a regañadientes. Es un proceso de falta total de transparencia, en donde si no fuera por el papel fiscalizador de la prensa, pues ni opinaban. Entonces eso se ha agravado obviamente desde que está Pierluisi, quien era abogado del bufete O'Neill, que es el abogado local de la Junta de Control Fiscal, que Pierluisi en prácticamente todas las posturas está a favor de la Junta, y eso hace que hasta que la prensa no le pregunta, es que él no habla sobre lo que está pasando. Algo tan importante como lo que tú mencionaste, la quiebra de un país, y no ha habido una conversación amplia sobre los efectos de los planes de ajuste de la deuda, y sobre el efecto en nuestro ordenamiento jurídico, sobre el efecto en las posibilidades de crecimiento económico, sobre qué va a pasar cuando Puerto Rico entre en un proceso de descolonización, qué va a pasar con esa deuda es legítima, esa deuda hay que asumirla eventualmente después que se salga de la colonia. Todos esos asuntos no se hablan, o se hablan en unos círculos bien limitados, y todo esto tiene consecuencias para todos esos trámites. Y por otro lado, para terminar esa idea, que no es solamente eso, es que un poco también le traen información que confunde al país, porque cuando se confirmó ese plan de ajuste, no, esto es el paso para que Puerto Rico ahora va a salir de la quiebra, sin dar la información de realmente si esto es, o sea, cuánto realmente es el recorte de la deuda que se está haciendo, y si esto es el final de la quiebra para Puerto Rico, que definitivamente no lo es, porque el caso ni siquiera termina con la confirmación de un plan de ajuste. O sea que es hasta como dicen ellos en las mociones en inglés, misleading al pueblo de Puerto Rico. Es que no quiero perder esta oportunidad. Ellos dicen que con el plan celebraron que resolvieron la situación financiera
de Puerto Rico y no pagan la luz. Porque las agencias públicas le deben $200 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo tú puedes decir que resolviste la situación financiera si todavía estás en déficit? Y lamentablemente esa es la noticia que llega allá, que ve la gente en Estados Unidos, porque he tenido personas que me han comentado, mira, salió la noticia de que finalmente se confirmó el plan de ajuste y con este aumento, con este corte sustancial a la deuda, pues esas son las noticias que llegan allá. Por parte del gobierno, obviamente, porque eso es lo que tratan de representar, y también obviamente de la Junta de Control Fiscal. Bueno, ¿a ti te entrevistaron de algún foro internacional, de algún periódico internacional sobre eso mismo, tratando de sacar esa noticia positiva de que hay una reestructuración de la deuda de Puerto Rico, la reestructuración más grande? Y se llevaron un balde de agua, porque cuando yo le expliqué detalladamente lo que implicaba, pues, y que lo vamos a hablar aquí, pues se dieron cuenta de que era falso. Ayer, precisamente, vinieron unas investigadoras de Intermujeres para preguntarme qué implicaciones tenía el plan de ajuste en el cuidado de las personas. Y cuando yo le expliqué lo que implica el plan de ajuste para el país en general, para el gobierno, para las personas más pobres, pues realmente quedaron muy impactadas, porque si uno va a esos detalles, y cuando tú ojeas los periódicos, es crisis tras crisis. No hay suficiente personal, no hay suficiente dinero para financiar las operaciones, todo es contratología, porque acuérdate que la Junta vino aquí a resolver los problemas de la corrupción y a poner el gobierno en cintura, y eso nunca pasó. Así que hay que sentarse a conversar sobre qué ha salido de promesa y qué nos va a quedar de país después de que esa Junta de Control Fiscal se vaya, y qué tenemos que hacer como pueblo para resolver las consecuencias de esos planes de ajuste. Dentro de esa línea, antes de que pasemos, ¿verdad?, en materia, porque estaban comentando sobre cómo estamos obteniendo toda esta información, bueno, nosotros no, pero en general, la información sobre estos procesos del caso de Título 3, que es la Corte de Quiebra que maneja los casos de promesa, nos llega mayormente a través de la prensa, porque el gobierno no está haciendo esas divulgaciones para nosotros tener una idea de qué está pasando en esos procesos de quiebra. Y eso para mí es algo casi inconcebible, porque es como si están viendo la quiebra de un país separado de la gobernanza de ese mismo país, y no se puede hacer así. O sea, la gobernanza de un país está influenciada por el presupuesto y por los asuntos financieros que se están tratando en ese caso de quiebra, pero además vemos que la Junta de Control Fiscal en esos mismos procesos de quiebra está haciendo decisiones de legislación, está tomando decisiones sobre política pública, particularmente en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía no tiene un plan de ajuste confirmado, pero sabemos que todas las decisiones que se tomen ahí van a tener un efecto grande en la política pública ambiental, en la política de tarifas razonables, en toda la transición a energía renovable. Todo eso está inmiscuido en ese proceso de quiebra. Sin embargo, nuestros representantes electos no son los que nos están dando esta información. Tenemos que cogerla como pueblo a cuentagotas en lo que llegue de los procedimientos de quiebra a través de la prensa, y eso para mí es un problema bien serio. Sí, porque a veces las personas se encuentran con la situación de que tienen que responder a algo de emergencia, no pueden planificar, contratar abogados. Pasó recientemente con el asunto de las mociones de paralización de los procedimientos de reclamo ante el tribunal en contra del gobierno de Puerto Rico, y pierden su derecho. Muchas de las situaciones en donde personas individuales pierden su derecho tienen que ver también con el asunto de las objeciones que hace la Junta a las reclamaciones que hacen los acreedores, y que las personas van y se defienden sin abogado ante la jueza. Muchos de ellos han ido, no todos, muchos de ellos pierden su derecho porque no pueden hacer esa gestión, y todo eso pasa sin ningún tipo de ayuda a las personas. O sea, el gobierno no ha preparado ningún tipo de panel de abogados de apoyo que pueda ayudar a las personas que le quieren objetar su reclamación. Hay gente que estuvo esperando 5 años para que finalmente se pudiera
permitir un pago por una reclamación que tienen y de repente la Junta lo objeta porque dice que no hay suficiente información y con meramente objetarlo, la jueza viene y elimina la reclamación después que la persona lleva tantos años esperando. Así que hay toda una serie de circunstancias que el gobierno incumplió con su responsabilidad de informar, alertar, asesorar y apoyar a las personas para que pudieran defenderse dentro de las circunstancias que estamos viviendo en el país. Y que ha sido así desde el inicio, porque cuando, no recuerdan cuando comenzó el proceso, particularmente de la quiebra del gobierno central, donde se establecieron las fechas límites para presentar los famosos proof of claim, que se establecieron distintos lugares. Recuerdo que en Ponce era uno de los lugares donde las personas les correspondía ir a presentar su escrito. Uno pasaba, y hubo entrevistas sobre eso, pasaba por allí, y la mayoría de las personas eran personas mayores, retirados, que les había llegado una carta, que no sabían ni por qué les había llegado esa carta, porque incluso a personas que ni siquiera tenían que ver con el proceso porque no se les debía nada, les llegó la carta, y fueron, se aventuraron a hacer esa fila bajo el sol, a presentar el documento sin saber realmente lo que estaba pasando, lo que implicaba ese documento, que al final del camino un proof of claim es tu reclamación en el proceso de quiebra para que se te pague, que después terminan siendo objetadas por la Junta y al final del camino descartadas porque es que ni siquiera tenían esa orientación. O sea que desde el principio lo vimos con los retirados, maestras, maestros, que no recibieron la orientación a tiempo sobre los efectos que iba a tener la confirmación del plan de ajuste y la fecha de efectividad que era tan importante para ellos tomar la decisión de si se retiraban o no se retiraban y lo que implicaba eso para sus beneficios a futuro. Así que realmente, todo parte del problema colonial. Claro. Porque es que ni siquiera el gobierno es el que está tomando las decisiones en este proceso, porque quien toma las decisiones, quien radica los planes de ajuste, los planes fiscales, los presupuestos, todo lo hace la Junta de Control Fiscal y sus intereses están alineados con esos grandes intereses, esos bonistas y tratar de pagar lo más que se pueda de esa deuda a cuenta del pueblo de Puerto Rico y de ir recortando para poder sacar de ahí para pagarle a ellos. Así que pues obviamente pues era obvio que esto iba a ocurrir de esta manera, y más con un gobierno que hay que decirlo así, enñangotado, colonizado, que en la mayoría de las ocasiones lo que ha hecho es estar de acuerdo con la posición de la Junta, y cuando le ha correspondido levantar la voz para defender algún punto, como por ejemplo defender alguna ley que la Junta estuviera tratando de anular, como el retiro digno, por ejemplo, y ahora con la reforma de la reforma laboral, pues tampoco hacen el trabajo que uno esperaría, ¿verdad? En términos de la presentación de los argumentos y de cuestionar las cosas que hay que cuestionar, como la constitucionalidad de la ley promesa. Pues mira, pues nada de eso lo vemos porque vivimos, ¿verdad?, en una colonia. Sí, vamos a entrar en materia, vamos a hablar qué es el plan de ajuste de la deuda, porque en realidad tenemos que entender qué implica esto dentro del contexto de la ley promesa. Y hay unas disposiciones de esa ley que son bien importantes. El título 2 es el que establece el poder de la Junta para establecer planes fiscales, que permite que la Junta, por lo que puso en el plan fiscal, pueda invalidar las leyes de la legislatura, y también le permite a la Junta el control sobre el presupuesto. Eso es un poder dramáticamente importante. Aquí la Constitución de Puerto Rico quedó destruida, acabó con el régimen democrático colonial que existía, pero que había una autonomía básica para que la legislatura estableciera las políticas públicas que eran del país. Eso se acabó porque la Junta controla todos esos procesos. Y el título 3, que es el que establece el trámite de la quiebra. El trámite de la quiebra concluye cuando se confirme el plan de ajuste de la deuda, que contiene lo que hay que pagarle a la gente que en su momento, antes de la quiebra, en mayo del 2017, tenían una reclamación. Luego radicaron el proof of claim, que es lo que mencionó la licenciada Méndez,
para que se registrara que se le debía y que entonces en el plan de ajuste se le hace una distribución, se dice lo que hay que pagar. El plan tiene diferentes situaciones en cuanto a cada uno de los acreedores. Obviamente el plan beneficia a los bonistas porque recobran 60, 70%, perjudica a los acreedores no asegurados, que son los que le suplieron servicios al gobierno, los que sufrieron daños y perjuicios, el gobierno le debe dinero. Esos están por 18 centavos por dólar. Así que si usted estaba reclamando $1, pues recibiría solamente 18 centavos, un recorte dramático. Y eso obviamente está en el proceso de empezar a pagar, que todavía no hemos visto que se haya pagado algo. Y tiene también ese plan unas disposiciones que paralizan los pleitos que se pudieron haber radicado o que se radicaron a partir de mayo del 2017 hasta 15 de marzo del 2022, que es un asunto que estamos litigando en la Corte de la Jueza Taylor Swain, porque en realidad es una disposición bien injusta y no hubo la notificación adecuada, que es parte de lo que estamos discutiendo al principio, para que la gente se enterara de lo que tenía que hacer para hacer el reclamo de sus causas de acción, de sus derechos, ¿verdad?, dentro del procedimiento de la quiebra. Ahora, el problema principal, eso es algo procesal y las cosas que hay que hacer, no se informó bien a la gente, estamos claros, pero el problema es si ese plan de ajuste de la deuda recortó suficiente la deuda y si lo que quedó que hay que pagar se puede pagar. Esa es la primera pregunta. Constantemente escuchamos en los periódicos, crisis en el departamento de la familia, crisis en el centro médico, crisis en ciencias forenses, crisis en policía. O sea, podría estar toda la noche diciendo todas las crisis que han salido en los últimos meses relacionadas a falta de fondos y personal. Y tú te preguntas, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, si la ley promesa dice que había que definir los servicios esenciales para cubrir los servicios esenciales, estamos viviendo en la misma precariedad o peor, porque no ha cambiado nada con el plan de ajuste de la deuda y eso te implica que no hubo ningún beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Vamos a decir, no ha mejorado. No ha mejorado nada. Y el ejemplo que dimos, en broma y en serio, de que la Junta resolvió el problema fiscal de Puerto Rico y no puede pagar la luz porque tiene 200 millones de déficit en términos de que le debe 200 millones a la autoridad, es mucho más serio de lo que resultaría bajo otro escenario. Es mucho más serio porque la ley promesa dice que hay que conseguir 4 presupuestos balanceados consecutivos y acceso a los mercados de bonos para poder salir de la Junta. Entonces, se supone que el primer presupuesto ya se haya logrado, pero hay que esperar que se audite ese presupuesto. Así que no sabemos si ese presupuesto se logró en términos de que estuviese balanceado. Pero ¿qué pasa? Ese presupuesto también le debían 200 millones de dólares a la autoridad. Y este presupuesto, que es el segundo presupuesto, también le deben 200 millones de dólares a la autoridad. Y no tienen planes de pago, porque si tú como deudor tienes un plan de pago, ya tú solamente tienes que presupuestar lo que debes conforme al plan de pago, no la totalidad, porque eso se prorratea año a año. Entonces, ¿cómo ellos van a decir que ya tuvimos el primer presupuesto balanceado o el segundo presupuesto balanceado si tienen esa deuda? Así que el que Puerto Rico esté en realidad en la misma precariedad de antes del plan de ajuste de la deuda es indicativo de que ese plan no resolvió los problemas financieros de Puerto Rico. Por otro lado, también, si entramos en el plano del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, parte de lo que se tiene que dilucidar en ese caso es esa deuda que tiene el gobierno central. Entonces, ¿qué va a pasar cuando combinamos esas dos entidades en una sola solución? ¿El gobierno va a pagar la deuda completa de la autoridad para que la autoridad pueda salir de la quiebra? ¿O la autoridad va a dejar que el gobierno deje de pagar para que el gobierno salga de la quiebra? ¿Cómo entonces vamos a tener esas dos entidades que están en quiebra y que mutuamente tienen obligaciones? ¿Cómo vamos a hacer eso? Sin hablar entonces de los problemas que tiene la propia autoridad en términos de cómo reestructurar sus deudas
y el impacto que puede tener, más allá de lo que estás mencionando, que definitivamente lo van a tener que considerar en el plan de ajuste, el impacto que va a tener las medidas que se impongan, los aumentos en tarifa que se puedan imponer en ese plan de ajuste de la autoridad sobre el plan de ajuste del gobierno central. Que ya la Junta ha dicho que claro, son totalmente intertwined. Que están unidos, y es que es lógico, porque si este plan de ajuste de la autoridad, que viene con el interés de pagarle lo más que se pueda pagar a esos bonistas, a aumentar la tarifa, que ya hemos visto las propuestas que se estaban, lo que se estaba proponiendo en la mediación de los $23 a $26, que el gobernador catalogó como una cosa, una histeria que hicimos, porque eso no era nada más que una propuesta, pero es que eso es lo que estaba en la mesa. Y que no podemos descartarlo así como así, porque si eso era lo que estaban dispuestos a ofrecer, el proceso continúa. ¿Qué va a venir ahora? Entonces, si nos aumentan la tarifa de esa manera, las personas o se mueven a energía renovable para no tener ¿verdad?, que pagar esos aumentos de tarifa, o se nos van de Puerto Rico, los negocios no pueden operar porque sus costos operacionales por el aumento de la energía es demasiado, pues entonces los recaudos del gobierno también se van a afectar. Y en la medida en que se afectan los recaudos del gobierno, pues el gobierno no tiene con qué pagar. Así que no es que no hemos mejorado, es que estamos peor, porque estamos en la precariedad en la que nos ha puesto el plan de ajuste, con el riesgo de la segunda quiebra. ¿Verdad? Sí. Porque si no podemos cumplir con este plan, vamos de cara a una segunda quiebra. Sí, el 50% de los países que ajustan su deuda quiebran en 5 años. Y aquí hay que mirar los numeritos, ¿verdad? La Junta dice, no, logramos bajar la deuda de bonos y del plan de ajuste a $1.150 millones anuales. Sí, eso es una diferencia importante en términos de lo que se podría pagar antes de la quiebra versus lo que sale ahora. Pero el detalle es que ellos liquidaron los sistemas de retiro y en vez de darle financiamiento apropiado, los liquidaron y crearon el Pay As You Go, que es la pensión mensual, hay que pagársela del Fondo General, y al pagársela del Fondo General y a los pensionados ser acreedores del gobierno, pues la suma ya no es 1.150 millones, es 3.350 millones, porque hay que pagarle 2.200 millones a los pensionados. Y eso lo que implica es que vamos a estar teniendo con la obligación de recoger 3.350 millones de dólares anuales, y lo que se recoja por encima de eso es lo que se utiliza para salud, seguridad, para todas las agencias públicas, para educación, etcétera. Y eso hace que el gobierno entonces esté cada vez más precarizado. Mira, hasta las agencias más privilegiadas, como AFAF, se está quejando. Y esa es la agencia top, porque ahí están la gente que brega con la privatización. En la asesoría financiera. En la asesoría financiera. No pueden reclutar porque no pueden ser competitivos, no pueden ofrecer salarios competitivos, y entonces no consiguen los empleados. Y eso te da la idea de que aún en una agencia privilegiada no tienen la capacidad de operar. Entonces todo eso se percola por todas las cunetas del gobierno, por decirlo así, porque aquí hay una situación de que hay asignado miles de millones de dólares federales y los proyectos están saliendo a cuentagota. Y uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque el gobierno está en el hueso, no tienen el personal para procesar todas las necesidades de Puerto Rico, para preparar los proyectos, para subastarlos, para que se pueda entonces hacer fluir ese dinero para que tenga un impacto real en la economía. Y eso hace que la suma de dinero que se haya gastado es ridícula comparado con el tiempo que ese dinero ha estado disponible. Ya empezó a perderse la disponibilidad de fondos. Ya ha habido avisos de que si no se gasta el dinero para ciertas fechas, el dinero se va a perder. Y el gobierno, a base de estas políticas de austeridad, sigue rebajando la plantilla laboral. La Junta quiere bajar 3.000 empleados más del gobierno. Entonces tú te vas a dar cuenta que los servicios siguen disminuyendo.
la gente pobre, que es la que necesita más, ¿verdad?, de esos servicios, pues va a estar cada vez más marginada. Entonces, tenemos que, para poder darle servicio a la gente del país, tenemos que recoger los 3.350 millones, y eso depende de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unos problemas fiscales brutales. Hay el abismo fiscal del Medicaid. Eso está, lo extienden un año, lo extienden otro año, pero el día que cambie el Congreso a republicano, podrían decir no. Entonces, el dinero que recibimos para la tarjeta de salud y para otros servicios médicos, habría que sacarlo de las contribuciones. Pero entonces hay que quitárselo a la educación, hay que quitárselo a la policía, hay que quitárselo a las otras agencias. O sea que, en realidad, el negocio que hizo la Junta de obligarnos a pagar 3.350 millones, cuando tú lo comparas en el año en que más íbamos a pagar, era 3.900. Así que tú te ahorraste 500 millones de pago anual, pero te gastaste $1 billón en el proceso de quiebra. O sea que, y a costa de todos los servicios esenciales que nunca fueron detenidos. Claro. y a costa de los acreedores más vulnerables, porque a los bonitas le dan el 70%, pero los no asegurados, que son la gente de a pie, le dan 18 centavos. Y también los bonitas tienen sus bufetes que están en los casos de título 3 representando esos intereses versus las personas que son individuales que tienen reclamaciones contra el gobierno. Se enteran, si es que se enteran, cuando les llega la carta de que ya está objetada su reclamación. Hablando de verdad, cómo las personas se ven afectadas, está ese escenario macro de lo que pasa con nuestra economía, lo que pasa con el desarrollo económico y con todas las otras agencias e instrumentalidades públicas. Pero hablando de personas individuales, en este proceso de quiebra y particularmente ahora con el plan de ajuste de deuda que la Junta ha comenzado a atender las reclamaciones de personas individuales, hemos recibido tantas y tantas consultas de personas que tenían una reclamación, que son de esas personas que se pararon en el sol por horas para llenar un proof of claim, o que lo hicieron en conjunto entre personas de su misma situación, de su trabajo, de su área de empleo, o de cualquier otra circunstancia que tenían en común. Entonces, al ponerse... ¿Estoy frisa? No, creo. No sabemos. Oye, esto es live, no hay libreto. ¿Okay? Sí, se vale todo. Sí. Cuando estas personas dejan su reclamación, no reciben un adiestramiento, no tienen un acceso a un abogado que les ayude, porque se supone que estos procesos sean tan fáciles que uno lo pueda hacer por su cuenta. Pero la realidad del caso es que muchas personas van, entregan su reclamación y posteriormente le empiezan a llegar unos mamotretos de mociones, de sentencias, de todo lo que se puede imaginar de un caso de quiebra en inglés, así, como así de largo. Y no saben qué hacer con esa información. Y no saben que en la página 172 de ese mamotreto hay una notificación que dice que tienen que entregar tal cosa, que tienen que llamar a tal sitio, que tienen que enviar una carta a esta dirección. Y cuando por fin se dan cuenta, ya es muy tarde. Parte de lo que yo quisiera que saliera de este leve es que si usted recibe uno de estos mamotretos, oriéntese, porque puede ser que todavía esté a tiempo. Mientras que hemos visto un montón de personas que les llegaban y por ser tan complicados de leer, los descartaban, no los leían, no los trataban de entender y seguían esperando que les llegara su dinero por el correo, y cuando vienen a ver, ya su reclamación fue desestimada por la Corte de Título 3 porque la Junta objetó y no había nadie para responder. Y eso es un problema de justicia muy grave y que le está pasando a muchas personas. He visto maestros, he visto empleados de varias agencias públicas, he visto policías, he visto tantas y tantas personas que tenían el derecho a un dinero, sea por su retiro, sea por unas aportaciones que hicieron que les deben o por reclamaciones laborales, y no reciben nada porque nunca se enteran de que están a punto de perder su derecho. Sí, y me gustaría mencionar las instancias, porque lo que tú has dicho es totalmente correcto, es necesario que consulten, pero las instancias que están corriendo que podrían provocar el que usted tenga que hacer una consulta. Obviamente, las personas que tenían una reclamación antes de mayo del 2017 tuvieron que haber radicado un proof of claim para preservar su derecho. Si no lo hicieron, pues eso se acabó, ¿verdad?
Pero si radicaron... Antes de que vamos a explicar esa parte un momentito para que entonces podamos hablar de lo que pasa después de radicada la quiebra, ¿verdad? Porque para entrar un poquito en contexto, cuando un deudor radica una quiebra, y aquí estoy hablando del gobierno, puede ser un individuo, ¿verdad? Lo que busca, entre otras cosas, ¿verdad?, entre la reestructuración, es precisamente ese alivio de paralizar todo, ¿verdad?, para que esas gestiones de cobro que estaban haciendo en su contra las paralicen, ya no las puedan hacer, para poder enfocarse en la reestructuración de sus deudas. Y dentro de ese proceso, pues entonces se establecerá qué se paga, qué no se paga. Eso es lo mismo para el gobierno de Puerto Rico al radicar su quiebra. Así que hay que hacer una distinción entre aquellas reclamaciones que ya se habían presentado o que se pudieron haber presentado antes de que el gobierno radicara la quiebra, porque esas reclamaciones son las que se paralizaron al momento de que el gobierno radicara la quiebra, y esas son las personas que tenían que radicar el famoso proof of claim que hemos hablado. ¿Por qué? Porque al paralizarse su reclamación, al ya no poder hacer la gestión de cobro contra el gobierno, sea una demanda o sea lo que fuera, pues entonces le corresponde el proof of claim para que con ese formulario puedan entonces cobrar dentro del proceso. Pero hay otros casos que pueden surgir después del momento en que se radica la quiebra. Entonces quería hacer esa distinción porque aquellas personas que tenían casos, reclamaciones que surgen después de la radicación de la quiebra, pues entonces ahí aplicarán otros asuntos, que es lo que queremos informarles, porque podrían estar todavía a tiempo de que se pueda atender de alguna forma dentro del proceso. Antes de seguir, porque las fechas son importantes en este asunto, la fecha de la petición del caso de quiebra del gobierno central, 3 de mayo de 2017. Si fue previo a esa fecha que surgió la causa de acción, la reclamación, lo que sea que se tiene, estamos hablando de lo que está describiendo la licenciada ahora. Y para ponerlo en arroz y habichuela, vamos a suponer que usted se cayó en una oficina de gobierno caminando por una acera, y porque hay un hoyo ahí que no debía estar, que se debió haber atendido, usted se cayó, pues eso amerita una reclamación, ¿verdad? Porque usted sufrió unos daños ahí. Pues lo que hay que estar pendiente es el momento en que surgieron los hechos, en que ocurrió la caída, en este ejemplo que les estoy poniendo. Si esa caída ocurrió previo a la radicación de la quiebra, a la fecha de 3 de mayo 2017. 3 de mayo 2017. Pues ahí es que estamos hablando de lo que acabo de explicar, de que son reclamaciones que surgen previo a la radicación de la quiebra y que entonces correspondía a ese proof of claim. Pero la caída puede ocurrir después de la radicación de la quiebra. El proof of claim es importante porque le reserva el derecho, lo preserva para que cuando haya la distribución. Todavía no tenemos información de que se haya pagado un solo centavo en la distribución. Le pagaron a los bonistas, le dieron por adelantado, 10 mil millones de dólares, como le gusta llamarlo, sí. Pero no hay información. Pero las personas que radicaron ese proof of claim de los casos previos al 3 de mayo del 2017 pueden hacer gestiones para que se pague el proof of claim dependiendo de la naturaleza y el estado de su reclamación. Porque si su reclamación no está líquida, es decir, no se ha adjudicado ya la cuantía en dólares y centavos, pues habría que hacer alguna gestión para que la Junta encamine ese caso por un trámite que puede ser negociación, mediación, arbitraje, o que continúe en el tribunal para que finalmente el tribunal diga, o quien fuese, ¿verdad?, las mismas partes, este caso vale $5,000. Y ahí entonces se aplique la fórmula de distribución del plan, que si es a 18 centavos, pues usted multiplica 18 centavos por esos $5,000 y le sale cuánto usted tendría derecho a recibir. Las personas que sí tienen una reclamación líquida, pues pueden presionar para que se empiece la distribución. Vamos a definir líquida. Sí, líquida es que se sepa en dólares y centavos cuánto es. Exacto. Porque si yo me caigo y mi caso estaba tramitándose por mi abogado y no había habido una sentencia, pues yo no sé cuánto vale mi caso. Entonces,
y líquido. Y líquido. Exacto, porque uno reclama una cantidad, pero al final del camino, una vez se adjudica el caso, pues entonces se determina exactamente cuánto es lo que vale ese caso, lo que corresponde pagarle a usted como parte reclamante. Entonces, deuda líquida y exigible. Y exigible. Y eso, pues obviamente, puede tardar años, desafortunadamente, por la gran cantidad de reclamaciones. Y si usted tiene una necesidad, una urgencia de cobrar ese dinero, porque a veces son montos pequeños y no vale la pena apurar la cosa, pero a veces son cantidades significativas que se llevan años esperando. Ya llevamos más de 5 años tramitando este caso. O los procedimientos laborales también, que toman tanto tiempo dentro del proceso administrativo y después seguir por ahí para arriba. Exacto. Así que aún las personas que radicaron Proof of Claim tienen unas situaciones que ameritan que usted haga gestiones afirmativas, o por lo menos tiene a su disponibilidad hacer gestiones afirmativas para acelerar el proceso, porque si usted se queda para último en la fila, pueden haber 1000 casos o miles de casos antes que el suyo, y eso puede tomar mucho tiempo. Y el otro tema, ¿verdad?, es los que tienen reclamaciones posteriores al 3 de mayo del 2017 y antes, o sea, que hayan surgido entre el 2017, 3 de mayo, y antes del 15 de marzo del 2022. Eso tiene otro tratamiento diferente. Sí, ahí tenemos que grabarnos esa fecha, ese periodo entre 3 de mayo de 2017, que es cuando se radica la quiebra, y el 15 de marzo del 2022, que es la fecha de efectividad del plan de ajuste de la deuda. En ese periodo también hay otras reglas que son las que van a aplicar. Y ahí yo le voy a pasar la palabra a Zoe, que ella es la experta. Gracias. Ok. Lo que sucede es que el plan de ajuste de deuda del gobierno central, que ya hemos explicado que es ese documento donde se dice cuáles son las distribuciones a los acreedores, cuáles son las descargas, cuál es la manera en que se va a reestructurar la deuda completa del gobierno, manejarla y distribuirla. En ese documento de yo no sé ni cuántas páginas, 300. Vamos a ponerle 300 para que sea igual que el contrato de Luma del Arco. En ese documento hay unas secciones particulares donde se establece una descarga y se establece una injunction. La descarga es un concepto del derecho de quiebra donde después de un caso de quiebra se eliminan las deudas que no estén contempladas o que no se tengan que pagar conforme al plan de ajuste de deuda. Usualmente eso quiere decir que todas esas deudas pre-petition, antes de la petición de quiebra, que en este caso sería el 3 de mayo de 2017, esas deudas se pagan hasta donde se pueda según el plan y después se descargan, ya no se tienen que pagar. Y esa descarga viene acompañada de un injunction. El injunction lo que quiere decir es que no se puede presentar una acción para cobrar eso, ya los tribunales no pueden hacer nada por ese reclamante. En la normalidad de la quiebra, eso solamente aplica a las personas que tienen un pre-petition claim, o sea, que tenían ese proof of claim del que estamos hablando, que era previo al radicar la quiebra. ¿Qué sucede? El injunction y la descarga del plan de ajuste de la deuda del gobierno central de Puerto Rico también incluye dentro de esa descarga y dentro de esa injunction todas las reclamaciones que surgieron después de la fecha de la petición, pero antes de la fecha de efectividad del plan, que son las fechas que decía Jessica, desde el 3 de mayo de 2017 hasta el 15 de marzo del 2022. Estamos hablando de reclamaciones que surgieron dentro de un periodo de 5 años contra el gobierno. Se pueden imaginar la cantidad de reclamaciones que esas deben de ser. Que nunca han querido decir cuántas son. Que nunca han querido decir cuántas son porque la prensa y personas individuales han pedido la información y nadie ha querido decir. Así que lo que quiere decir esa injunction es que todas esas reclamaciones que surgieron en esos 5 años no se pueden ver en los tribunales, o por lo menos eso es lo que está alegando el Departamento de Justicia en todos los casos que estén pendientes a los tribunales mediante un aviso de paralización.
Tras haber hecho un estudio por nuestra parte, tanto del plan como de la moción del Departamento de Justicia, sabemos que no necesariamente es lo que dice el Departamento de Justicia. Primero, porque el plan sí tiene unas excepciones, no son todos los casos lo que está paralizado y debe desestimarse. Hay unas excepciones expresas que son la negligencia grasa, el fraude intencional, valga la redundancia, si es que está escrito en el plan, no fui yo. Y la conducta intencional torticera, que es nuestra traducción para el willful misconduct. Así que se supone, conforme a los términos expresos del plan, que esas tres situaciones de hechos no están cobijadas por el injunction del plan de ajuste de deuda y no hay ninguna razón por la cual esas causas de acción no continúen en los tribunales después de que se haya confirmado el plan de ajuste de deuda. Pero eso no ha detenido al Departamento de Justicia de presentar un aviso de paralización en casos de violaciones de derechos civiles, en casos de discrimen, en casos de conducta intencional, en casos de fraude. No los ha detenido, así que hay que estar pendiente también en esas situaciones de si aplica o no aplica el injunction. Al haber surgido esa situación, en el caso de nosotros, pues nos llegaron varias consultas sobre qué estaba pasando con ese aviso de paralización que presentó el Departamento de Justicia, porque ellos alegaban, todos estos casos hay que paralizarlos y desestimarlos porque el tribunal no tiene jurisdicción por virtud del interdicto del plan de ajuste de deuda. Pero no se preocupen, porque las personas como quiera tienen un remedio disponible. Ese remedio es el gasto administrativo en la Corte de Título 3. Y para muchas personas esto no encajaba, porque ¿cómo entonces una acción de daño y perjuicio porque yo me caí al frente de un edificio gubernamental es un gasto administrativo de la quiebra? Eso como que a muchas personas, especialmente al licenciado Emanuel y aquí al lado, no les cuadraba y no podían bregar. No, que es lógico, porque tú presentas tu caso, estás viendo tu caso, tienes tu abogado y todo, y de repente, porque es que es lo que hemos estado planteando, que hay un problema de notificación, que las personas no sabían que sus reclamaciones podían estar sujetas a todos los efectos del plan de ajuste. Entonces viene su abogado y le dice, radicaron una moción aquí de justicia, y probablemente su abogado ni siquiera está claro de cómo debe contestarlo, porque pues no todos los abogados practican en el ámbito federal y mucho menos en procesos que tienen que ver con promesa. Así que de repente usted se enteró que esta reclamación que usted tiene no está paralizada según el Departamento de Justicia, y peor, que usted tiene que ir a la Corte Federal, que es más caro, a litigar ese caso, pero mediante un proceso de esto, lo que llaman los Administrative Expense Claim, que a saber si en realidad su caso realmente corresponde el que sea un Administrative Expense Claim o no. Así que esa es la situación que está ocurriendo ahora mismo, y un poco por lo que queríamos hacer este live, porque pueden haber personas que los estén escuchando, que tengan sus casos activos, que decían, no, yo estoy bien, porque mi caso viene después de la quiebra, porque esa es la regla general, ¿verdad? Mi caso viene después de la quiebra, por lo tanto no está paralizado. Y entonces se encuentran con estos procesos de que de repente el Departamento de Justicia dice, esto está paralizado. Así que, continúo. Sí, es que me gusta ponerlo en arroz y habichuela, y un poco me gustaría que habláramos sobre esas excepciones del willful misconduct, etcétera. ¿Qué podría ser? Un ejemplo de lo que podrían ser esas excepciones, para que la gente vea un poco a qué se refiere eso. Bueno, nosotros hemos discutido varias veces que hay tantas y tantas cosas que pueden caer dentro de esas excepciones, porque es que no son leyes, no son causas de acciones específicas, son palabras. Son palabras que pueden describir un sinnúmero de conductas. La negligencia grasa. La negligencia grasa puede ser cualquier cosa, desde el pésimo mantenimiento de una acera en una esquina donde no han tocado esa esquina hace 20 años y se les ha dicho 50,000 veces que alguien se va a caer y alguien se cae, y eso puede ser negligencia grasa. Uh-huh. No hay razón para decir que no lo sea. Y por otro lado, una conducta intencional torticera o un willful misconduct. Cualquier cosa que haga a propósito el gobierno puede ser ese tipo de acción, un discrimen, un despido, una violación de derechos civiles por parte de un policía. O sea, hay tantas y tantas cosas que pueden ser
o caer dentro de esas 3 excepciones que enumerarlas sería imposible. Nosotros nos podemos sentar aquí y seguir pensando en ejemplos posiblemente por 3 horas de cuáles podrían ser este tipo de casos que están exentos del injunction, pero sin embargo el Departamento de Justicia no consideró esto al momento de presentar el aviso de la paralización, y por eso en el caso de nuestros clientes que fueron también parte de esta redada, ellos tenían una acción por violación a derechos civiles por parte de unos policías, y el otro es un caso de título 7, que es discriminación en el empleo, en la Corte Federal, ni siquiera en la Corte de Puerto Rico. Entonces estamos hablando de 2 situaciones que para nosotros tan claramente caen dentro de esa definición de willful misconduct de parte del gobierno de Puerto Rico, que es como... así mismo me quedo cuando tengo que argumentar por qué eso no cae dentro de las excepciones del injunction. Pero, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Que si usted nos está escuchando y dice, yo tengo un caso y a lo mejor me presentaron la moción, o mi abogado ya me dijo que me presentaron la moción, ¿qué está pasando y qué podemos hacer? Bueno, el bufete Emanuel presentó por parte de las 2 personas que acabo de mencionar una moción en la Corte de Título 3. El propósito inicial de esta moción era porque al estar el Departamento de Justicia diciendo denme el injunction, porque de todos modos nadie se queda sin remedio, porque pueden ir a la Corte de Título 3 a solicitar ser un proof of claim de gasto administrativo. Esa era la situación en ese momento. Pero el término para hacer ese trámite de gasto administrativo vencía el 13 de junio de 2022. Este año, porque eran 90 días a partir de la fecha de efectividad del plan. ¿Qué pasa? Desde el 15 de marzo, que sale la notificación, hasta el 13 de junio, muchas personas no tenían la menor idea de que posiblemente ellos eran parte de ese proceso para gastos administrativos. Así que el mismo día que vencía el deadline para presentar un proof of claim de gastos administrativos, presentamos una moción solicitando que se suspendieran los términos porque no había habido una notificación adecuada. ¿Y por qué no había habido una notificación adecuada? Porque nadie sabía que era un gasto administrativo. Porque hay un gobierno que está dando un mensaje de que todos los casos pendientes se van a tramitar a través de un proceso de gastos administrativos. Sin embargo, ninguno de esos casos hubo una notificación para decirles: se aprobó el plan de ajuste de deuda, usted es un gasto administrativo, tiene que seguir este proceso para esta fecha, que es lo que se requiere para que sea una notificación oportuna y adecuada. Así que comparecimos a la Corte de Título 3, presentamos esta moción, solicitamos la paralización de los términos y la jueza nos da unos términos para responder y contestar la Junta y nosotros y seguir entonces planteando la controversia, porque evidentemente había una controversia. La Junta solicitó varias prórrogas, así que no fue hasta muy recientemente que presentaron su contestación. Y en su contestación podemos entender que ellos están admitiendo que hay un problema, porque no están diciendo desestime esta moción porque no tiene ningún fundamento. Están diciendo proponemos que la notificación se haga de esta manera y también proponemos que se haga dentro de este término de día. También proponemos que estas son las personas que tienen que hacer el proceso de gasto administrativo y estas personas no están cubiertas por el injunction. Así que vemos en algo muy raro para nosotros a la Junta diciendo, sí, definitivamente aquí hay un error en la notificación de los procesos y nosotros estamos buscando las alternativas para que esto sea justo según el criterio de ellos y que sea algo llevadero tanto para la Corte como para las personas que tienen que acudir a estos procesos. Ahora mismo ese trámite está pendiente. No hay una resolución ni orden de la jueza porque se sometieron los documentos de las partes y estamos esperando su respuesta. Pero por lo menos sabemos hasta ahora que la Junta está concediendo que se dé una nueva notificación, está concediendo que se dé un nuevo término para presentar la moción de gasto administrativo si es que procede,
y también está concediendo añadir excepciones al injunction del plan de ajuste de deuda, específicamente la excepción de casos que sean bajo la ley de pleitos contra el Estado, que podría ser un sinnúmero de acciones distintas siempre y cuando caigan dentro de la definición y de los límites monetarios de esa ley. Así que eso es donde estamos en el proceso de esa moción. En cuanto resuelvan, tendremos más detalles para explicar, ¿verdad?, cuál es el curso de acción que deben seguir las personas a los cuales les radicaron la moción de paralización. Pero hay una pregunta que a mí me gustaría abordar, no sé si la vieron. Vamos a abordarla, pero yo quiero, para seguir este hilo, ¿verdad?, de que lo que podemos ver, ¿verdad? Yo aquí quiero hacer esa conclusión porque es que es inevitable. Lo que estamos viendo, donde usted se puede encontrar en una situación donde usted tiene una reclamación contra el gobierno pese a que la presentó después de que se radicó la quiebra, y que ahora mismo se ve en la posición en la que ni siquiera sabe qué va a pasar con su reclamación. Pues tengo que decirlo, lamentablemente responde a que estamos pasando por un proceso, vuelvo y digo, de quiebra de un país donde el país no está representado, porque es la Junta de Control Fiscal la que está proponiendo el lenguaje del plan de ajuste, y entonces están un poco el Departamento de Justicia también tratando de coger pon con el lenguaje del plan de ajuste para liberarse de reclamaciones que en muchos casos podrán ser muy válidas. Así que también nos lleva a reflexionar en términos de lo que nos está pasando como país por consecuencia de la situación colonial, lamentablemente. Pero sepa que en su caso, pues todavía no está decidido el asunto, que si usted nos está escuchando y está en esta situación y su abogado o abogada pues está manejando la situación a nivel de tribunal de primera instancia, pues es importante que conozcan esta información en términos de que todavía no está decidido a nivel del Tribunal Federal, por lo tanto no deben estar disponiendo de su caso. Obviamente eso lo controla el juez o la jueza, pero no se debe disponer de estos casos y esta moción que está presentando justicia hasta tanto no se atienda este asunto, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros tuvimos la oportunidad de poder en representación de estos clientes pues presentar la moción y que se detuviera el proceso, porque si no iba a pasar con ficha realmente, y todas estas reclamaciones que, como decía Zoe, estamos hablando desde el 2016, yo soy tan mala con la fecha, 17, desde el 2017 hasta este año. O sea, estamos hablando de muchas reclamaciones, así que esté bien pendiente y comparta la información, que eso lo vamos a decir también más tarde. Vamos a la pregunta, porque me parece que es importante aclarar eso, que creo que es algo que le preocupa a muchas personas. Sí, en realidad la Junta ha jugado con los números. Sí, pero voy a dar una introducción primero. Con los números de cuánto logró recortar en cuanto al plan de ajuste de la deuda. Mencionamos hace unos minutos que el momento en que Puerto Rico iba a pagar más anualmente en la deuda era 3.900 millones, y que actualmente la Junta llegó a un arreglo para pagar 3.350 millones de dólares, o sea que 500 millones menos de lo que se iba a pagar en el momento más alto, pero que es una suma similar a lo que se iba a pagar en la mayoría de los años que nos quedaba pagar la deuda externa. Así que en términos del recorte anual es poco significativo, es bien pequeño. Entonces ellos hablan de que teníamos una deuda de 150 mil millones de dólares y que la bajamos. Los números no los tengo, no me preparé con los números, pero le voy a llevar la idea a la persona, ¿verdad? Que ellos bajaron de 150 mil millones a una cifra de reducción de la deuda de 35 mil. Entonces la pregunta específicamente, la puedes leer, Zoe, para
que... Y no la ve. La pregunta lee, ¿por qué plantea que los bonistas en el plan de ajuste de deuda cobran de 70 a 80%, mientras que la Junta de Control Fiscal, en su abstracto, alega que la deuda sin pensiones se redujo de 70 billones a 35 billones? Sí, eso es unos números que se han manejado, pero el problema es, número uno, que eso es una forma incorrecta de ver el problema de la deuda, que es lo que mencioné al principio. La deuda es todos los acreedores del gobierno, y entre esos acreedores están los pensionados. Entonces, a los pensionados, por ejemplo, se le liquidaron los sistemas de retiro que tenían una deuda actuarial, y al tú eliminar el sistema de retiro, pues borraste del panorama esa deuda actuarial, pero condenaste a los retirados a una pensión fija que se va a ir achicando cada año con el costo de la vida, y a los empleados actuales les quitaste la oportunidad de retirarse dignamente, porque ahora tienen cuentas de ahorro y que eso no se sabe qué va a generar al momento de que tú te tengas que retirar. Entonces eso hace que haya una reducción dramática de los 150 millones. Yo sé que le está diciendo sin pensiones, pero quiero explicar. 150 millones de dólares cuando tú eliminas la deuda actuarial porque lo estás pagando directamente, pues hay una reducción dramática en la deuda del país. Entonces, en cuanto a los bonistas, ellos hicieron una serie de transacciones en las cuales se tuvo que hacer unos pagos por adelantado que llegaron casi a 12 mil millones de dólares entre honorarios de abogados, abono a la deuda, etcétera, y ellos no están contando en ese cómputo el pronto que dieron. Entonces están contabilizando que lo único que queda por pagar es una cantidad insignificante, pero no cuentan que tuvieron que dar casi 12 mil millones el lump sum que dieron. Entonces, ¿cómo tú no puedes decir que fuiste a comprar un carro, te costó nada más que 20 mil, cuando tuviste que dar 10 mil dólares de pronto y financiaste 20 mil, el carro te costó 30 mil? Y eso la Junta juega con esos números, aparte de que cuando se considera el monto total de la reducción de la deuda, a los no asegurados le dieron 18 chavos. Y entonces eso, cuando tú promedias unos acreedores que tenían una deuda enorme también, porque la deuda de los no asegurados también era enorme, pues cuando tú a esa gente le das 18 centavos, claro que el porciento baja significativamente. Pero confieso que en un momento nosotros hicimos ese análisis, Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos, hizo el análisis y los números de la Junta no son correctos. Ellos juegan con los números, los presentan de la manera más favorable, de la misma manera, solamente vamos a pagar 1.150 millones. No, y los pensionados, esos son acreedores, eso es parte del servicio de la deuda. Y eso se podría analizar en algún momento más detalladamente. Tal vez en su momento Daniel participe, porque Daniel ha participado en actividades del bufete Emanueli y particularmente con relación al plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, y podríamos abordar cómo la Junta ha manipulado los números para presentar la mejor cara, cuando en realidad el recorte realmente no es tan dramático. Y más allá, lo que quiero decir finalmente, no es lo que recorto, es lo que puedo pagar. Y en Puerto Rico ya vimos 3.350 millones, y de ahí para adelante el primer peso para la salud, para la seguridad, para la educación, y eso hace que la deuda sea impagable otra vez, y ahí está lo que mencionó la licenciada Méndez del riesgo de la segunda quiebra. Así que no es cuánto recorté, es que había que recortar más para poder pagar la deuda de Puerto Rico. Finalizando con este tema, Stiglitz, que es laureado del Nobel, ha dicho: países que no crecen no pueden pagar la deuda. Y uno de los problemas que el tiempo no nos ha dado, nos traiciona, ¿verdad? No vamos a poder discutir con todo detalle. Uno de los problemas es que Puerto Rico no está creciendo económicamente, y al no crecer, las expectativas de que volvamos a caer en una quiebra son bien altas. Eso puede ser tema de otro podcast. Sí. Definitivo. Cerramos. Yo solamente quería decir, aparte de ¿verdad? Todo lo que hemos hablado, porque es mucha información y mucha cosa que frustra, pero
también en cuestión de estar mirando los números que vemos en la quiebra, aparte de todo lo que acaba de decir Rolando, que no lo voy a repetir, tenemos que pensar no solamente en cuánto se pagó, no se pagó, se bajó o no se bajó de la deuda, sino cómo llegamos a eso. Y llegamos a eso cortando servicios esenciales, cortando programas de gobierno, llegamos a eso quitándole al pueblo de Puerto Rico recursos y quitándole servicios. No somos un negocio, somos un país y necesitamos tener en cuenta que no es solamente pagar deudas, es mantener un estado de vivienda y de condición para todos nosotros seguir contribuyendo a este país y seguir viviendo aquí. O sea, no podemos siempre darle la razón a la Junta solo porque ellos dicen los números que no suenan bien. También tenemos que pensar en la parte humana. Somos personas, vivimos aquí y merecemos un trato digno de parte de nuestro gobierno y merecemos unas condiciones de vida digna. Si más nadie tiene nada que decir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Zoe. Ese es el problema. Cuando nosotros tenemos un caso de quiebra de un individuo, yo siempre le planteo a la persona que se siente mal porque está en el proceso de erradicar una quiebra y de dejar a muchos acreedores enganchados, como decimos, ¿verdad? Que muchos acreedores no van a cobrar. Uno tiene que dar 2 pasos atrás y pensar, bueno, yo estoy en una posición en la que yo tengo que decidir si yo compro comida, si yo pago mi luz y mi agua para poder vivir, o si yo pago la tarjeta de crédito o pago el préstamo personal y mis otros acreedores. Uno tiene que escogerse primero. Y uno tiene que escoger la comida, y uno tiene que escoger sus servicios esenciales para poder continuar viviendo. Y el caso de la quiebra es lo mismo, de la quiebra del gobierno es lo mismo. Aquí se tienen que priorizar los servicios esenciales y no lo estamos viendo, ¿verdad? Se están llegando a acuerdos donde vamos a aportarle a la gente para pagarle a los bonistas. Y eso es lo que estamos un poco tratando de denunciar y lo seguiremos denunciando porque seguimos, hay otros casos, como dije al principio, está la Autoridad de Energía Eléctrica que viene por ahí y vamos a seguir hablando sobre eso, vamos a seguir hablando sobre Luma porque tenemos que poner a la gente primero. Y definitivamente el gobierno no lo está haciendo tampoco. Esos no son los intereses de la Junta de Control Fiscal tampoco. Así que por lo menos en este espacio, pues nosotros podemos tocar esos temas. Al principio no hicimos el disclaimer de que toda la información que se provea aquí pues no representa una consulta legal y que si usted tiene alguna situación que necesite asesoramiento, pues entonces haga lo propio, ¿verdad? Y contáctenos a nosotros o a su abogado o abogada de preferencia, porque definitivamente, ¿verdad? Cada caso es bien particular y no podemos aplicar necesariamente lo que hemos podido discutir aquí a un caso específico. Así que con ese disclaimer que se nos quedó al principio, pues solamente me resta nuevamente agradecerle a todas las personas que nos sintonizan en el Facebook Live, que hemos tenido una buena participación, ¿verdad? De personas conectadas y recordarles que este podcast va a estar disponible en las distintas plataformas de podcast y bien importante que puedan en YouTube darle a la campanita para que puedan recibir las notificaciones de cada vez que publiquemos una nueva edición y que lo compartan con las personas que conozcan, con sus familiares, que sepan que les puede ser de interés el material que estamos discutiendo aquí para que podamos llegar a más personas y así de esa forma pues ayudar a que tengamos más conocimiento sobre lo que está ocurriendo. Nos vemos en una semana, jueves, live y luego en las plataformas, así que moción de cierre. Moción de cierre, sí. Que pasen buenas noches. Muchas gracias por su sintonía. Adiós.